y todas esas bendiciones que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero después de todas esas bendiciones, a pesar de todas esas bendiciones que Dios había derramado contra el pueblo de Israel, contra su pueblo, la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué pasa? Lo disciplina, lo levanta, lo cuida, lo ama. Estábamos viendo de que aun cuando el pueblo de Israel fue bendecido, este pueblo era tan rebelde. Yo no sé si Dios eligió a Israel por la forma, por el ejemplo de la rebeldía que muchos cometen en la vida cristiana. Israel era un pueblo que hoy Dios les abre el mar y caminan en seco. ¿Y qué pasaba la siguiente semana? Se apartaban de Él. Pero aún Dios en su amor y su misericordia les hacía enseñar y pasar por procesos que muchas veces no eran fáciles, eran difíciles. Y nos quedamos en el versículo 4, en donde decía, y todos bebían de la roca espiritual que los seguía. En el versículo 7 nos quedamos, pero voy a regresar a leer un poco. Y dice, bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aún Dios en su misericordia en la noche les daba columna de fuego para que les alumbrase y les tuviera un calor al pueblo de Israel. En el día les ponía la nube para que no se fatigasen por el sol. Aún con todas esas bendiciones que Dios les proveyó al pueblo de Israel, seguía rebelde, dice. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios. Habían algunos que se quedaron aún disfrutando de esas bendiciones, pero que aún desagradaron a Dios. ¿Y en qué forma? En su actitud, en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de actuar. ¿Qué fue lo que hicieron? Cometieron ciertos pecados, y los cuales vamos a repasar y vamos a hacer énfasis en lo que nos quedamos el domingo pasado. Decía, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estuvimos estudiando la semana pasada de que habían quedado postrados algunos en el desierto, que Josué fue el que entró y la generación que antes estaba no pudo entrar a esa tierra prometida. Versículo 6, mas estas cosas, ¿por qué sucedieron? Para que puedan ser un ejemplo para nosotros, dice, para que no. El primer pecado que cometió el pueblo de Israel fue codiciar. Y en eso lo vamos a repasar hoy. Lo vimos un poco la semana pasada, pero dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que codiciaron el pueblo de Israel? La codicia de cosas malas, la misma palabra lo dice, es mala. Quiero llevarlo al Antiguo Testamento, en donde dice acá, la codicia, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron, dice. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en donde yo lo quiero llevar a Números capítulo 11. Vamos a ir a Números capítulo 11. Números está casi al principio de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 11 y versículo, vamos a estar leyendo el versículo del 1. Versículo 11 dice, capítulo 11, versículo 1. Jehová envía codornices. Escuche muy bien. ¿Por qué el versículo que estábamos leyendo en 1 Corintios dice así? Donde dice, mas estas cosas sucedieron que no pudieron entrar ellos en la tierra prometida. ¿Por qué razón no pudieron ingresar? Dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y aquí nos deja un ejemplo. ¿Cuáles eran esas cosas malas que los israelitas habían codiciado? Escuchen muy bien, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Una queja es, normalmente nos quejamos cuando nos duele algo, pero también nos quejamos cuando el jefe nos trata mal, nos quejamos cuando mamá nos llama la atención, cuando papá nos educa, cuando papá nos corrige. Nos quejamos de todo. Hay una etapa que es la adolescencia, que al adolescente, por muy fino, por más respetuoso, por más tranquilo y calmado que se le hable, el adolescente en esa etapa piensa que todo es un regaño. Cuando nosotros no tenemos nuestros pequeños, ¿verdad? Pero lo hemos visto, hemos sido maestros de adolescentes, de jóvenes,
y wow, y cuando llegan a esa etapa se creen como Superman, se creen como héroes, que nada malo les puede pasar y que ellos todo lo saben. Pero yo quiero regresar. El pueblo de Israel codició mal y dice así: se quejó a oído de Jehová, versículo 1, capítulo 11 de Números. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, dice. Se enojó, ardió su ira y se encendió en ellos, dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y escuchen muy bien lo que pasó. Y consumió uno de los extremos del campamento. Usted sabe que el pueblo de Israel vivía en campamentos. Eso significa que una parte de ese campamento fue consumido en fuego, literalmente. O sea, así como que fuego cae y se quema ese lugar. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron alguna vez que empezó a agarrar fuego un lugar donde había mucho pasto o mucho zacate. El tronido que hace. Se encendió esa parte, dice, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos. No fue todo. Dios es un Dios de misericordia del campamento en donde ellos se encontraban. Versículo 2. Entonces el pueblo, ahora sí, al ver que Jehová se había enojado y había mandado fuego, ¿qué hace el pueblo? Escuchen muy bien. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés, ¿qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Moisés era el siervo de Dios. Moisés era el siervo que Dios, el que Dios estaba usando para guiar. El pueblo se dirigió a él. Hizo bien. Se dirigió al guía espiritual. Un ejemplo, cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, acérquese a su pastor, acérquese a una persona de confianza, a que sea usado por Dios. Ellos se acercaron y escuche lo que sucedió. Y Moisés oró a Jehová. ¿Y qué pasó con el fuego? Se extinguió. ¿A poco no es un Dios poderoso usted? ¿Se imagina cuando lo enojan con ira? Él manda fuego y lo consume parte del campamento. Pero luego el pueblo se empezó a humillar. Llegan a Moisés: por favor, Moisés, órale a Dios, pedile a Dios, por favor, pedile a Jehová Dios que nos quite esto, por favor. Y miren lo que Dios hace. Cuando uno le clama a Dios, cuando uno se humilla delante de la presencia de Dios, ¿sabe qué? Se acaba el problema. Y dice, entonces el pueblo clamó y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió, dice, se apagó, y llamó a aquel lugar Tabera, que es un lugar que sucedió el milagro del Señor, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Eso significa que más de algunos quedaron fritos ahí. Y la gente, y este es el versículo 4, escuchen muy bien, después que lo habían enojado, Dios mandó fuego, escuchen muy bien, ellos estaban ansiando cosas malas. Ya Dios los había liberado de la esclavitud. Dios los había sacado de Egipto, en donde estaban sirviendo de esclavos, en donde nada les pertenecía a ellos, más que el trabajo de la mañana hasta la tarde, haciendo ladrillos. Y escuchen muy bien. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, tuvo algo, una hambre, podríamos decir, fuerte en ellos. ¿Para qué? ¿Y a qué? Y escuchen muy bien, la gente extranjera, los que no eran israelitas, mire usted el resultado que es cuando usted se está capacitando o está aprendiendo de alguien que no es un hijo de Dios. ¿A qué punto llega a afectar su vida? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, dice, ¿quién nos diera a comer carne? Dice, deseando, codiciando las malas cosas que tenían allá. La carne es buena, pero sabe, escuche muy bien, decía, ¿quién nos diera? Dice, la gente extranjera se mezcló y dice, ahora dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Hasta mentirosos, imaginan, dice que hasta por gusto comían pescado. Y esclavos estaban.
si le daban su ración de comida y ellos decían, "Ah, como comíamos carne".